Muy buenas tardes y bienvenidos a este grupo de investigación y estudio globalito. Mi nombre es Rosario Camacolque. Bueno, el día de hoy vamos a tener un tema muy novedoso, muy importante para muchos de nosotros cuando estamos elaborando nuestra tesis, ya que a veces solemos estar muy mezclados con nuestras ideas, tenemos esa crisis del tesista, ¿no? Bueno, el tema de hoy es la método de investigación cualitativo sobre nuestras tesis. Va a estar acompañado de nuestro experto licenciado y de nuestra compañera. Pero antes de esto vamos a dar la bienvenida al espacio de Retos Globalito. Muy buenas tardes, Franz. No se te escucha, Franz, perdón, tu micrófono se apagó. Bueno, perdón. Muy buenas tardes, Rosario. Muchas gracias por la presentación y bueno, pues tenemos noticias sobre el espacio de retos. Muy bien, yo te dejo y danos a conocer esas noticias. Claro que sí. Bueno, primeramente, en el reto de la semana que se realizó, lastimosamente no tuvimos la participación de estas licenciadas debido a que tienen, debido a situaciones laborales, ¿no? De trabajo, que están muy apretaditos por esta situación que estamos viviendo actualmente. Pero nuestras queridas licenciadas nos mandaron unos videos que nos van a hacer llegar ya en las próximas horas y posteriormente las iremos conociendo, ¿no? Sin nada más que decirles, me despido de este espacio de retos y le doy el paso nuevamente a nuestra compañera Rosario para continuar con nuestro tema tan importante que es el método de la investigación cualitativa. Muy bien, Muchas, Rosario, te muchas dejo gracias, Franz. entonces. Gracias. Muy Hasta bien. una próxima oportunidad. Chao, Fran. Muy bien. Como Fran nos dijo, ¿no? Los inconvenientes que han tenido las licenciadas, bueno, salen de nuestras manos y realmente apreciamos mucho el apoyo que siempre nos otorgan para seguir adelante, ¿no? Con Globalito. Ahora les voy a presentar a mi compañera Madeleine Mariela Zambrana Morales. Ella es estudiante de 10º semestre de la carrera de Psicomotricidad, Salud, Educación y Deportes en la Universidad Salesiana de Bolivia. Le damos la bienvenida a Madeleine. Muy buenas tardes, Madeleine. Hola, Churita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Made? Bien, todo bien. Muy bien, espero que te vaya muy bien. Ahora sí, gocemos de este hermoso conversatorio. Muchas gracias, espero que te vaya muy bien. Gracias, Churita, nos vemos. Chao, chao. Muy buenas tardes, les doy la bienvenida a este espacio que se denomina el Grupo de Estudio e Investigación de Globalito. En esta oportunidad vamos a tener un tema muy importante que nos va a ayudar en nuestra, más que todo en nuestra tesis, que se denomina el método de la investigación cualitativa. Este tema es muy importante para que nosotros podamos sacar todas las dudas que tengamos, todas algunas cositas que tengamos de cómo empezar nuestra tesis, ¿no? Porque es algo súper complicado y a veces se nos vienen muchas cosas en la mente o tenemos muchas ideas donde se van generando muchas cosas y a veces nos confundimos. Entonces, justamente este tema vamos a hablar para podernos sacar todas las dudas que tengamos. Y no se olviden, chicos y chicas, que podrían hacer sus preguntitas aquí abajo, dejar sus preguntas y al final de la entrevista que vamos a tener con el licenciado vamos a responder algunas preguntitas y para sacar también las dudas que se ve también generando en esta entrevista. Entonces, sin más preámbulos, le vamos a dar la bienvenida al licenciado que nos va a acompañar en esta ocasión, en esta tarde, que se llama José Alberto Montesinos Rebollo. El licenciado es docente de la Universidad Salesiana de Bolivia. También es sociólogo con estudios en filosofía y teología, diplomado en metodología de investigación social y maestrante en educación superior, docente de la Universidad Salesiana de Bolivia. Sin más preámbulos, sin más temas, sin más cosas de decir, le damos la bienvenida al licenciado. Gracias, Madeleine. En todo caso, agradecer a todos los que hacen posible este espacio del Globalito, a ustedes, a los estudiantes,
seguramente a la dirección de la carrera. Creo que la licenciada Eliana Maldonado está apoyando siempre este tipo de iniciativas. Agradecer a todos ellos y agradecer por la invitación. En todo caso, yo quisiera que perdamos un poquito el miedo ese a investigar, ¿no? O sea, cuando nos hablan de tesis, nos hablan evidentemente de investigar y ya se nos paran los pelos de punta, ¿no? Dejemos un poquito ese miedo y porque si empezamos con miedo y empezamos como con desventajas, es contraproducente, ¿no? No hay temor, creo que es un proceso ordenado, organizado, sistemático. Cuando hay buenas ideas, como seguramente estoy seguro que ustedes las tienen, porque conozco a varios de ustedes, no hay mayor dificultad. Yo quisiera compartir una pantalla, por favor, y a partir de eso voy a ir explicando, pero si luego hay algunas preguntas, alguna iniciativa, con todo gusto también me van expresando. Fíjense, yo quise un poquito primero poner esta imagen. En investigación considero que significa mucho. Es un personaje de la televisión que seguramente los más jóvenes ya no lo conocen. Es el inspector Gadget. Y ciertamente él está siguiendo las huellas con una gran, además, como instrumento, una lupa, un lente que le permita ver con mayor claridad aquello que él persigue. Las huellas no se sabe hacia dónde van. Cuando uno investiga, tiene ideas, tiene, ¿no? Tiene la voluntad, tiene el deseo, las ganas, pero no sabes hacia dónde te van a conducir esas huellas, esos signos que tú quieres seguir, esa intuición, ese deseo, ¿no? Entonces, creo que es muy claro el reflejo de esta imagen cuando hablamos de investigar, ¿no? Y yo quisiera que también un poquito diferenciemos entre investigación e investigación científica. Estoy hablando de momento del concepto de investigar, investigación. Voy a ir dejando claro cada uno de estos conceptos que sería bueno que me puedan ir siguiendo. Fíjense incluso la misma, ustedes hablan mucho en psicomotricidad y una de las cosas que me gusta es el objeto de estudio de la psicomotricidad, ese cuerpo y sus expresiones y o manifestaciones, ¿no? De alguna manera, ese es el objeto de estudio de la psicomotricidad, pero fíjense qué postura asume este investigador, ¿no? No es una postura pasiva, estática, sino más bien es una actitud como que me pongo en movimiento, me pongo en búsqueda, ¿no? Fíjense los pies, las manos, el cuerpo no está totalmente erguido a veces como solemos caminar, no, más bien hay una actitud y deseo de seguir las huellas, de buscar, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a ir un poquito aclarando también esos aspectos. Aquí tengo algunos autores que ciertamente refuerzan lo que estoy señalando, qué es investigar y qué es la investigación científica, ¿no? Investigar significa seguir la huella, el dibujito expresa bastante ello, la pista de algo, ir en búsqueda o averiguar el rastro de algo que interesa, evidentemente. Y esto es importante, lo vamos a ir recalcando hasta el final probablemente de este conversatorio, porque la idea temática tiene que ilusionarte, tiene que gustarte. Si no te gusta y tú partes de cosas o ideas que no son tuyas, no te vas a emocionar con lo que tú estás trabajando e investigando, ¿no? Fíjense que esa es una definición que hace Barragán en su libro para elaborar perfiles de investigación, proyectos de investigación, ir en búsqueda, averiguar el rastro de algo que te interesa, que es muy importante. O como Gunnar Mendoza en Barragán, ¿no? Comparaba y definía al investigador como una especie de detective. Ambos se enfrentan a un misterio que aclarar. Eso es lo que hacemos en investigación, ¿no? Por eso que nos sumergimos en lecturas, en datos, en información, hacemos entrevistas, encuestas, etcétera, ¿no?
Eso yo quisiera que quedara claro como investigar. ¿Qué es investigar? Es lo que tenemos en la pantalla. ¿Y qué es la investigación científica? Es entendida como un proceso reflexivo, sistemático y mediante la aplicación del método científico. Procura obtener información relevante y fidedigna destinada a descubrir y entender nuevos hechos o datos relacionados o leyes en relación a determinado objeto de estudio. Esto lo define Hernández Sampieri, es un autor que todos ustedes conocen, ¿no? La investigación es amplia, es seguir la huella, es ir en búsqueda, y ya la investigación científica es seguir un proceso reflexivo, sistemático y metódico, ordenado, ¿no es cierto? Hay complementación en ambas ideas de investigar e investigación científica. Luego, una vez definido, voy a enseguida decir cómo surge una idea y cómo ustedes debieran de considerar también, antes de entrar a todo aquello que va a ser muy bonito también ir compartiendo con ustedes sobre la investigación cualitativa. ¿Qué es la metodología? ¿Qué es el método? ¿Y qué es el método científico? ¿No? A veces esto nos parece tan pesado y tan aburrido cuando forma parte de esa investigación científica, de eso que yo quiero aclarar, de eso que me gusta, que me emociona, ¿no? Ustedes, ayer justamente, anteayer tenía la clase de, ayer jueves tenía la clase de metodología en la carrera de psicomotricidad y me compartían sus ideas, ¿no? Tanto ideas que les gustaría compartir, experiencias y descubrir interesantes datos sobre los niños con TEA, los niños con DAO, ¿no? El tema de la imagen corporal. Está muy bien todas esas ideas, pero hay que seguir un proceso y parte de ese proceso tiene que ver con la metodología, el método y el método científico. La metodología es el estudio y análisis de los métodos. Si ustedes quieren método, logos, estudio del método. Es una de las etapas específicas de un trabajo de investigación. Entonces, vamos a seguir un proceso. Y al interior de esta metodología tenemos métodos. El método es un camino, una vía, un medio para llegar a un fin, es decir, un camino que conduce a un lugar, de un punto A un punto B, ¿no? De un lugar donde tú estás a un lugar donde tú quieres llegar. Entonces, eso creo que nos puede permitir correctamente seguir un método. Y a partir de este método o estos métodos vamos a asumir unas técnicas. Un método determinado, el método inductivo y además una técnica como es la entrevista. Y en medio de asumiendo esta técnica de la entrevista, unos instrumentos, ¿no? Es todo de forma tan organizada y sistemática que es lo que hacemos en investigación en general. Después veremos la investigación cualitativa. Esta es una cosita que saco del libro de Mario Bunge, que es muy interesante, el argentino que es un clásico de la investigación, Mario Bunge, y él ciertamente señala eso al inicio de su libro, ¿no? Mientras los animales inferiores solo están en el mundo, el hombre trata de entenderlo, y sobre la base de su inteligencia imperfecta, pero perfectible del mundo, el hombre intenta enseñorearse de él para hacerlo más confortable. En este proceso construye un mundo artificial, ese creciente cuerpo de ideas llamado ciencia. Hacemos ciencia para mejorar nuestro mundo, para mejorar nuestras relaciones, ¿no? Para mejorar tantos aspectos que a ustedes también les interesa. Conviene no perder de vista esto, porque cuando hacemos tesis nos parece algo tan pesado, tan aburrido. ¿Por qué me molesta mi docente guía? ¿Por qué los relatores me observan esto? Porque queremos que tu trabajo sea un real aporte para nuestra sociedad y que muchos niños, muchas personas vivan mejor, tengan situaciones mejores. Entonces, luego de eso, él mismo define, ¿no? ¿Qué es la ciencia? Mario Bunge es un conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por consiguiente falible. Puede fallar. Todo ello por medio de la investigación científica, ¿no? Fíjense que es una mirada muy cuantitativa esta y muy positivista de Mario Bunge, pero creo que ha sido un aporte muy valioso. Después voy a aclarar estos aspectos. Ahí hay una cosa que me llama la atención. Ciencia proviene del latín ciencia, que en su sentido más certero significa saber. El término saber debe otorgarse un significado más amplio, ¿no? Y esto mediante una actividad mental. En el Internet, decía un docente que tenía en la maestría,
Existe más de 631 definiciones de ciencia, ¿no? Pero no voy a entrar en detalle, se lo pueden revisar ustedes con calma, ¿no? Y luego las funciones sustantivas de la universidad, fíjense, el tema de la docencia, la interacción y la investigación. La universidad tiene como función sustantiva importante la investigación. ¿Mm? Están ahí algunas modalidades que lo pueden revisar con calma, lo van a encontrar en diferentes guías, ¿no? Reglamentos y todo, ¿no? En algunas hay 4, en algunas hay 5 modalidades de graduación. Yo quiero entrar a esto. ¿Por dónde empiezo mi tesis? Esa es una de las grandes preguntas, ¿no? Sí, ¿Qué sí, hago? sí. ¿Por dónde empezar esto? Madeleine, ¿hasta ahí estoy bien o puedo unos minutitos más? No, está bien. Más bien, también quisiera que nos toque un poquito el tema sobre cuáles en sí llegarían a ser las paradigmas, ¿no? Los enfoques, los diseños de la investigación cualitativa, ¿no? Porque eso creo que es un punto muy importante que va a Perfecto. integrar. Está muy bien, te agradezco. Una de las cosas que nos solemos preguntar muchas veces es esto, voy a entrar a lo que dice Madeleine, pero quiero un poquito moverles el piso a partir de esto, ¿no? ¿Por dónde empiezo? Selecciona una idea temática de tu interés personal, porque de lo contrario no se logra un buen trabajo si no estamos realmente enamorados de lo que se hace. Y una investigación tiene momentos pesados. Hay que buscar información, no encuentro, nadie me dice nada, ¿no? Cuando uno tiene verdadero interés de un tema, uno busca información, se mueve, está leyendo una revista, un periódico, está escuchando en la calle y tiene que ver con mi tema, uno inmediatamente conecta, ¿no? Y tomes la decisión de investigar de tus intereses personales, tu formación, tu deseo de concluir tu carrera bajo la modalidad de tesis, fundamentalmente. La tesis es un producto de la investigación. En todo caso, lo más correcto es decir, yo hago una investigación y luego, terminando esto, presentaré una tesis. Licenciado, Concebir la idea de investigación son algunas ideitas sueltas y con esto voy a terminar. Creo que hasta aquí me viene. sí, Fíjense, primer, una adelante, Madeleine, perdón. de lo que nos estaba hablando, ¿no? Que es importante investigar, empaparnos más de la información, de todo. Tenemos un amplio mundo, ¿no? De poder explorar. Usted, como docente, como licenciado, ¿en qué páginas nos ayudaría? O sea, ¿usted qué páginas nos aconsejaría para nosotros poder investigar, ¿no? Porque a veces nosotros directamente nos vamos a lo más fácil, a lo más concreto, pero creo que no va por ese camino, ¿no? O sea, creo que la investigación, la tesis tiene que ser de algo muy concreto. Entonces no puede ser de algunas, no hay páginas, ¿no? que suben en el internet, pero no son fiables. Entonces quisiera que nos dé un consejo, ¿no? De en qué páginas podemos encontrar información, qué páginas nos puede ayudar, nos puede ser más de uso para nosotros, ¿no? Por los que estamos empezando a hacer, bueno, los que están empezando a hacer la tesis o los que estamos continuando con eso. En todo caso, yo les recomiendo primero, Hernández Sampieri tiene sus libritos, ya varias ediciones. Revisar cómo surge una idea temática, cómo surge una idea temática para investigar. Él incluso creo que es más bien de los conceptos estos de idea temática, todavía no llama tema, idea temática, ¿no? Y ahí ustedes van a ver muchas sugerencias, lo que tú precisamente me preguntas en este momento, Madeleine. Lo primero que siempre yo recomiendo está aquí, observa. Y lo que menos a veces sabemos es observar. ¿No? Exacto. En psicomotricidad es importante observar qué pasa a nuestro alrededor y evidentemente con ojos de un estudiante de psicomotricidad. No es lo mismo que cuando le decimos a un estudiante de derecho que ya está terminando o un estudiante de psicología que observe la realidad, que a un estudiante de psicometría que observe la realidad, ¿no? Y observar es amplio, no solamente es mirar. Observar significa poner en práctica o poner en movimiento todos nuestros sentidos, no solamente la vista nos puede engañar, diría el autor del Principito, ¿no? Dice que con el corazón se observa, se ve mejor. Entonces, fíjense que observar implica también escuchar, observar también implica oler, observar también implica tocar, observar también implica gustar, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que pongo, y te agradezco por la pregunta, Madeleine, es observar, observen mucho,
¿no? El estudiante quiere ir directamente a hacer su tarea. No, primero observa, analiza y toma nota de lo que sucede o se encuentra presente en nuestra realidad social, económica, política, jurídica, etcétera. Yo diría aquí, observa el cuerpo y sus manifestaciones hoy en tantas personas de diferentes edades. Estamos en un momento especial, todos, pero cuando salimos a comprar el pan de la tienda, cuando salimos a comprar la carne, cuando salimos a hacer algo, pagar impuestos, observen a los niños, a los adolescentes jóvenes y a las personas de la tercera edad. Observen cómo están vestidos. Ayer me hacían caer en cuenta, hoy día varones y mujeres, muchos de ellos tienen todo un traje y fíjense ustedes, y alguien, una de las chicas caía en cuenta y nos compartía, hoy las chicas ya no se arreglan, las señoras ya no se arreglan, claro, porque te pintas los labios y te tienes que poner tu barbijo, o los ojos, ¿cuántas veces se ha dejado esto? Y a ella le llamaba la atención, ¿dónde ha quedado la imagen corporal? ¿Me entienden? Entonces, antes de ir a los textos, a los libros, todo, observemos. Pero ya les digo, observar no solo es mirar. Luego les pongo también lo que tú me pedías, Madeleine, revisa tus cuadernos de apuntes de clase, de las diferentes materias ya pasadas, donde seguro que muchas veces varios de los docentes han sugerido ideas temáticas por investigar. ¿Se acuerdan? Esto se puede investigar. Han observado esto y nadie dice nada, pero has anotado, ¿ven? Por eso que es importante desde que uno empieza la carrera anotar, anotar, anotar. Luego, esto que está escrito ahí, revisa en detalle y minuciosamente libros, lo que tú me decías, Madeleine, libros, documentos impresos, virtuales, visuales, audiovisuales u otros de acuerdo a la situación o problemática observado, identificado. Fíjense que por las redes circula tanta información, a veces interesante, y vi ahí cómo pasan clases los niños hiperactivos. No sé si ustedes han tenido oportunidad de ver. Están con la mesita y abajo tienen unos pedales. Esto no es de lo más normal. No sé si tenemos aquí en La Paz, en Bolivia, en alguna escuelita donde un niño que tiene hiperactividad, diagnosticado con hiperactividad o bueno, algo parecido, además se le da un movimiento a sus piecitos. Esto puede ser interesante ya observar y ver, fíjense, creo que eran casos de Europa, pero una imagen te puede decir mucho lo que te está interesando, ¿no? Entonces creo que es importante abrir los ojos, llama la atención, en investigación no hay las cosas normales, así nomás es no. Cuando investigamos, todo nos llama la atención. Y luego, fíjense, también lo coloco aquí, conversa, dialoga con expertos, tus docentes, ya profesionales del área, sobre la idea inicial que te llama la atención, con algún tipo de conocimiento o experiencia en el ámbito temático que te interesa investigar. Como en caso de la inviabilidad, pedir sugerencias. En caso de que te diga tu docente, no, pero estás pensando mal, esto no va. Bueno, decirle, ¿y qué puedo hacer sobre esto? Me interesa esto, ¿no? Hablar con él de situaciones o problemas potenciales para una mayor y mejor observación de la realidad, desde donde nuevamente redactes otras ideas. No hay que desanimarse, aunque te digan que tu idea no va, aunque ya sea la 10ª idea que presentas y no va, no hay que desanimarse. Aquí siempre me gusta comentar y compartir con los estudiantes. No me acuerdo en este momento el inventor del foco, de esa bombilla que tenemos en la casa. Todos tienen, o algunos tubos fosforescentes, pero una bombilla. ¿Saben cuántas veces tuvo que equivocarse este hombre para poder crear e inventar esto? Algunos dicen 1800 veces. ¿Se imaginan la primera vez que no podía? No, ya, no puedo, ya déjenlo. La segunda vez, ya voy por el 100, ya voy por el 1000 y sigue intentando, y sigue. Y al final hay comentarios muy, muy interesantes y dice el foco que se ha inventado está en Estados Unidos y hasta hoy no se quema, ¿no? El foco fue inventado para que sea eterno, no sea solo, dicen algunos, ¿no? Tiene una programación, está programado para que te dure unas cuantas veces nada más. Entonces no hay que desanimarse ni con tu idea, ni con el trabajo que tú estás haciendo, por nada. Y con esto termino esta parte. Realizas una profunda reflexión y análisis sobre todas las ideas temáticas encontradas y descartas una a una aquellas que sean poco interesantes.
¿no? El 2, de tus ideas temáticas preseleccionadas entre 2 o 3, eliges aquella que consideres interesante para ti y además esas ideas debieran también ser de interés y necesidad de la sociedad y de la ciencia. Recuerda que toda investigación científica tiene como fin último la producción de conocimiento y el aporte al desarrollo de la ciencia y mejorar la sociedad. Sobre todo, y una vez que cuentes con cierta seguridad sobre tus ideas temáticas de interés personal por investigar, escribes en una hoja con párrafos cortos las situaciones o problemas potenciales que quieras investigar científicamente. Esto es interesante, ¿no es cierto? Entonces, todo este proceso marca eso que estamos señalando precisamente, ¿no? Creo que iniciar una idea temática es todo un desafío, pero es lindo. Es hermoso cuando uno ve, y a mí muchos de los estudiantes, muchas de ustedes y muchos a veces empiezan con una actitud, pero de derrota, y cuando van avanzando me dicen, oye, qué lindo es investigar, estoy aprendiendo. La investigación te permite aprender mucho. Exactamente, licenciado. Creo que a veces nosotros más nos vamos a lo más fácil, se podría decir, pero como usted dice, nosotros tenemos que observar lo que está pasando. Ahora con esta pandemia que estamos atravesando, creo que van a venir muchas cosas, muchas paradigmas, muchas cosas de las cuales nosotros tenemos que aprovechar también para poder, porque la tesis es para poder ayudar a los demás, ¿no? O sea, creo que es algo que tiene que estar muy bien respaldado, muy bien ordenado, con bases fundamentales para poder plantear una tesis, ¿no? Licenciado, y en sí, ¿cuáles sí serían las técnicas, instrumentos que podríamos ya nosotros tomar en cuenta y manejarlas en esta parte de la investigación cualitativa? Muy bien, voy a bajar un cachito y voy a abrir una presentación que tengo para esto que me estás preguntando, por favor. Bien, entonces lo tengo aquí y ahora voy a compartir, que ya me enseñó Franz y le agradezco compartir. A ver, en todo caso, sí, son varios aspectos muy interesantes que observas tú, Madeleine. Miren, fíjense que en general el estudiante está formado para hacer las tareas, ¿no? Mañana tengo esta tarea y tengo que hacerla. Exacto. Pero ¿qué pasa si no la presentas? Y más bien has reflexionado sobre esa tarea y cuál es el aprendizaje. Esto creo que es valioso. No tanto hacer la tarea por hacerla, por cumplir, el cumplimiento, no cumplo pero miento. O sea, yo he cumplido, he bajado del internet, he copiado algo y lo presento. Y la investigación no es eso. La investigación es todo un aprendizaje que demanda reflexión, demanda, caramba, porque también les comparto con mi experiencia, Madeleine, o sea, no crean, yo no es que yo lo aprendí esto en una charlita o dos, sino porque cuando me tocó investigar las tesis que hice, definitivamente es todo un proceso que uno dice, caramba, uno tiene que reflexionar. Yo me sentaba y eso debe pasarle a Rosario o a ti, Madeleine. Uno se sienta todo un día y no ha sacado ni una idea. Y uno dice, caramba, qué huevada. Y no va, y qué bacana. Mira, no lo veas de esa manera porque ese día lo que has hecho es reflexionar y pensar. Mañana vas a sacar a lo mejor 2 ideas, ¿no? Entonces, no es tanto el hacer la tarea, el cumplir. Eso lo hemos aprendido desde la escuelita y para la investigación no es lo más importante. A mí me gustan mucho los niños y a veces los estudiantes que no hacen tarea, no te presentan, pero te cuestionan y te dicen, mira, creo yo que esto va por aquí, mañana yo le digo, mira, tranquilo, mañana me presentas, ¿no?
porque lo que está haciendo el estudiante es cuestionarse sobre lo que tú has señalado, ¿no? Entonces, no es tanto el precisamente el cumplir y el hacer como sea, o sea, eso no, es un cumplimiento, ¿no? Y quizás lo que debemos hacer es realmente aprender de eso. Es lo que menos hacemos en la escuela y luego también en la universidad, creo yo, el proceso de aprender. ¿Cuánto estás aprendiendo? ¿Has aprendido hasta ahora? ¿Qué has aprendido, no? A ver, compartime. Vamos a entrar a esto de la investigación cualitativa y yo quisiera antes compartir el tema de los enfoques. Si alguien tiene y me está siguiendo, anótense que es coherente esto que voy a ir compartiendo también. Los enfoques precisamente vienen de, fíjense, de unos paradigmas, como está ahí en el cuadro, ¿no? Hay un paradigma positivista, mucho más clásico, si ustedes quieren, mucho más... el paradigma positivista, hay también pues autores, hay todo un origen. Viene del siglo XVIII, 19, les debe sonar algo a Augusto Comte, de sus 3 estadios, ¿no? ¿Cómo va a ser la sociedad? La sociedad dice que siguen 3 momentos. Un primer momento son teológicos, un segundo momento son más bien metafísicos y un tercer momento son positivos, somos científicos, ¿no? Para Augusto Comte, los científicos se reducía a este tercer momento de la sociedad y de ahí ha venido este concepto del positivismo. No es tanto del ser optimista, por favor, el positivismo es toda una corriente filosófica que está ahí como paradigma. Paradigma quiere decir modelo, son modelos, formas de ver la realidad, ¿no? Yo veo que lo científico es aquello que se experimenta, si no se experimenta no es científico, esa es la mirada del positivismo. En cambio, estos últimos años, siglo XX y siglo XXI, se viene profundizando sobre este paradigma que es el sociocrítico, que más bien tiene elementos, fíjense, enfoque participativo, militante u orientado a la acción. Ya no es tanto aquella mirada tan vertical de la ciencia, tan cerrada, sino más bien es una mirada compartida, crítica, ¿no? Y yo más bien soy partícipe de lo que la gente construye. Hago ciencia con los demás, no solo yo en mi laboratorio. Es un poco la mirada del positivismo, llevando al extremo, ¿no? Lo sociocrítico más bien es una nueva mirada de hacer ciencia. Hacemos ciencia todos juntos. El investigador es un albañil más, no es el papito como lo era en el positivismo. El investigador en este paradigma sociocrítico es alguien que construye junto a las personas. Entonces, fíjense, ahí hay una pequeña cosita que señalo, ¿no? Sociocrítico. Se indaga más ampliamente las actitudes, los valores, las opiniones. Fíjense, las opiniones nos sirve. Creencias, percepciones y preferencia. El investigador extiende mayor interés al mundo de la subjetividad y efectividad de los sujetos. Lo que pasaba en el positivismo tienen que ser cosas precisas. Más bien cosas que puedan observarse. Si tú me dices que algo existe, demuéstramelo. En cambio, en el sociocrítico, yo puedo además tomar en cuenta opiniones, creencias, percepciones. En este momento, se puede investigar a través de la percepción que la gente tiene sobre este momento tan complicado que estamos pasando. ¿Cómo usted ha vivido estos días, este tiempo de cuarentena? Fíjese que es abierto y es amplio, ¿no? No es tanto a ver cuántas personas están encerradas para el positivismo, ¿no? Lo sociocrítico más bien considera las creencias, las preferencias, las opiniones, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta ahí yo quisiera que esto, porque vamos a ir diferenciando la investigación cuantitativa, que es más positivista, y la investigación cualitativa, que es más de tendencia sociocrítica. Y les pongo después esta cosita, ¿no? Para decir los enfoques. El enfoque cuantitativo está más ligado a un paradigma positivista. Y el enfoque cualitativo, una investigación cualitativa, está más ligada a un paradigma sociocrítico. ¿Qué es el enfoque cualitativo? Se nutre de la hermenéutica, es decir, hagamos
¿no? Una reflexión profunda, un análisis profundo, la fenomenología, las realidades que a veces no se comprenden con exactitud y cuantitativamente, y el interaccionismo simbólico. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿No? Cuando la gente te dice que está ya cabreada con esta cuarentena, ¿qué significa esa su cabreada? Cuando la gente te dice, pucha, es un momento tan difícil para todos, y no solamente una situación de salud, sino también económica, política incluso, ¿qué te está manifestando? Parte del supuesto que los actores sociales no son meros objetos de estudio. La gente, y eso que vemos en psicomotricidad, chicos, ¿no? Cuando hablamos siempre de psicomotricidad, hablamos de algunos dos realidades, ¿no? El psiquis y la motriz, motricidad, psiquis, motriz, o esos tres elementos, lo cognitivo, lo emocional, el cuerpo y sus manifestaciones. Está ahí en lo cualitativo. El sujeto no solamente es cabeza, el sujeto no solamente es un número, el sujeto no solo soy obrero y me quedé como obrero, me cuentan como un obrero más. No, no, el sujeto es contado con todo lo que tiene, con toda su potencialidad, también con mi opinión, también con mi desacuerdo, y eso se considera en una investigación cualitativa. Fíjense, la investigación cualitativa, como la investigación cuantitativa, tiene diseños específicos también, ¿no? No son los diseños clásicos, vamos a decir, el diseño experimental y el no experimental, ¿no? Hay diferentes diseños. Vamos a diseñar nuestra investigación. Hay un diseño fenomenológico, hay un diseño investigación-acción, hay un diseño, este diseño más bien que tiene que ver con la antropología, que lo tengo por este lado, que es el diseño etnográfico, ¿no? Entonces hay diferentes diseños. Entonces no nos vamos a cesar en los diseños clásicos del positivismo, experimental y no experimental. Hay diseños hoy día que van junto a un tipo de investigación cualitativa. El diseño es abierto, flexible y emergente. Se puede decir que el diseño de la investigación es dialéctico y se va generando a través del diálogo y consenso del grupo. La investigación-acción, sin duda que es un diseño, investigación-acción, que me permite construir con los que tienen experiencia en educación, con los educadores, con los estudiantes, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, fíjense lo que tú me preguntabas, Madeleine, una investigación cualitativa, sin duda que tiene técnicas e instrumentos muy concretos. Algunas de las técnicas, seguro que hay más también, algunas de las técnicas de este enfoque cualitativo, sí, investigación cualitativa, sí está la entrevista no estructurada, entrevista a profundidad, la observación simple no regulada, la observación participante, historias de vida, fíjense, ¿no? Entonces, son esas técnicas. Y voy a aclarar algo más, porque aquí está técnica e instrumento, y los chicos siempre solo agarran la primera, la técnica, y voy a decir que además son los instrumentos. Yo tengo también aquí en un material que es de una investigadora famosa aquí en La Paz, que es inglesa, ella ¿cómo se llama? Ella es Alison Spidell, que me dio clases también en algún momento, es una investigadora valiosa, esta señora. Ella es antropóloga que hace muchas investigaciones y se ríe cuando los estudiantes le hablan de investigación porque él dice una cosa tan bonita y tan sencilla, ¿no? Ella señala, fíjense, sí la entrevista, pero hay otras también técnicas que son muy bonitas y vale la pena conocerlas, ¿no? Fíjense, está el tema de... caramba, hay una serie de técnicas que lo señala ella misma y están aquí, ¿no? Dice grupos focales, historias de vida, historias de caso, historias orales, etcétera. También esas forman parte de las técnicas de investigación cualitativa, ¿no?
grupos focales, historias de vida, historias de caso, y las que están ahí, entrevistas, observación, análisis de contenido, método etnográfico también. ¿Qué es un instrumento? Un instrumento es aquello en que se va a hacer práctica esa técnica. Por ejemplo, si mi técnica es la entrevista, esa es la técnica, la entrevista, ustedes defínanla desde el autor que ustedes quieran, ¿no? Es esa relación de ida y vuelta, ese diálogo entre el entrevistador y entre el entrevistador y la entrevistada o el entrevistado, ¿no? Mediado por un instrumento, por una guía de preguntas. Esa guía de preguntas, ese es el instrumento, ¿no? El instrumento es algo mucho más palpable y concreto. Por ejemplo, en la observación participante, esa es la técnica. El instrumento es mi libreta de apuntes en las que yo voy a anotar todo lo que yo observo, o una guía de preguntas, o una guía de observación. ¿Cuántos han asistido? Tantos, anoto. La hora que han ingresado, esa es el instrumento. Entonces, no es suficiente cuando te preguntan instrumento, ¿es lo mismo que técnica? No, se complementan. La técnica es eso que estoy señalando aquí, ¿no? Es aquello que te va a permitir obtener información, sea entrevistando, observando, etcétera, etcétera. Y el instrumento es algo muy concreto, es esa libreta de apuntes, es esa guía de preguntas. En un cuestionario, que la encuesta, el cuestionario es mucho más de un enfoque cuantitativo, el instrumento es la encuesta, es la boleta que te entregan, ese es el instrumento, ¿no? Entonces, la técnica es la encuesta y el cuestionario es el instrumento, ¿no? Si hay preguntas, de todas maneras, después también me van a ir haciendo, por favor. ¿Qué fase sigue esta investigación cualitativa? ¿No? Aquí estoy señalando algunas, también he encontrado otras que las voy a compartir, ¿no? Definir o conceptualizar la situación o problema. Eso que han observado, lo que señalaba antes en las anteriores diapositivas, eso que observamos, ¿no? A los niños con TEA, a los niños con síndrome de Down, la imagen corporal hoy de las chicas, de los chicos, eso es lo que observo, ¿no? Ahí, ¿qué problemática ustedes ven que existe o qué problemática podrían identificar para que pueda ser abordado desde la psicomotricidad? Entonces, esa problemática es la que tienen que escribir. Y eso lo vamos a llamar situación problemática, ¿no? Ese es nuestro problema que vamos a buscar trabajar desde la psicomotricidad, ese problema. Hoy día, ¿cómo podemos trabajar la imagen corporal? Por señalar algo, ¿no? Entonces, ¿ese es un problema para la psicomotricidad? Sí, muy bien, escribe, porque es un problema. Es un problema, escribes eso, primer paso. Segundo, la formulación y revisión teórica de autores y material bibliográfico. Sin duda que ese problema que tú estás observando de la imagen corporal tiene que ser respaldado por autores, por bibliografía. Revisa. Y seguro que hay. Los chicos normalmente dicen, no, es que ahora en pandemia no puedo ir a la biblioteca. No. Por favor, yo les pido que aprendamos a buscar información en el Internet, no solo a googlear. En el Google tú colocas una palabra y te sale un millón de información. Hay que también verificar la veracidad de la información del Internet. Y una de las cosas que siempre digo es entren a páginas especializadas o a bibliotecas especializadas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es www.unam.com, es la biblioteca de la Universidad Autónoma de México. Y ahí van a encontrar un montón de libros, de tesis doctorales, ¿no? Y eso es confiable. Normalmente las mejores tesis doctorales y de maestría los suben al Internet. En esas confíen. Entonces, hay material. No me digan que no hay. Sí hay. Sí, justamente también aprovechando esto, ¿no? Que decirles a los chicos que también está abierto el tema de la biblioteca de la universidad. Lo han puesto en la universidad, también agradecerles, ¿no? Por esta ayuda que nos están dando. Entonces, virtualmente también podemos entrar para poder investigar, poder ver las tesis que ya existen en nuestra universidad, porque también tenemos que tomar en cuenta de que nuestra carrera recién está empezando, ¿no? Aquí en Bolivia. Entonces, también decía a los chicos, ¿no? Que pueden entrar ahí, ahí están accesos para ver las tesis, libros que puedan ver,
Entonces, no nos quedemos solamente con lo que vemos y con lo que googleamos, como se dice, y investigar, y van a ver que van a empezar a tener más ideas, y su proyecto, su tesis va a ser algo que después van a decir, van a quedar ambos, ¿no?, satisfechos. Sí, fíjense que los estudiantes a veces te dicen solamente, no, esto he encontrado, nada más, no, no hay, además, ya, no he encontrado porque no hay. O sea, no es verdad, sí hay. Es cuestión de buscar, ¿no? Hoy día, aunque en casa, pues sin necesidad, esto que señalas tú me parece valioso. La Universidad Salesiana ha puesto a disposición de varias páginas también y la misma universidad los libros, ¿no? Entonces hay que revisar. Si no hacemos este ejercicio, no sale el trabajo de investigación. De lo contrario, simplemente es una valoración muy subjetiva. Yo puedo tener una imagen y una mirada de lo que veo en la calle, de la imagen corporal, pero defínanme qué es la imagen corporal, desde autores. Ojo, la psicomotricidad es una gran riqueza de esta disciplina, se vincula con la medicina, con la educación, con la filosofía, con la sociología. Entonces, no busquen simplemente la imagen corporal en psicomotricidad, no. Seguramente también hay otras disciplinas y ciencias que la van definiendo. Y también es importante tener esa valoración y ese conocimiento, ¿no? Hay que investigar. La investigación no solo empieza cuando te vas a revisar tu docente, la investigación empieza desde el momento que tú tienes una idea que te interesa. Terminaré este y me parece interesante. Una vez hecho eso, fíjense, la problemática, luego revisar material bibliográfico y luego, fíjense, identificación de patrones o roles que procesan la situación en 3 fases. ¿Qué es el análisis? Hay que hacer análisis de eso que estoy observando y de eso que he leído. Hay que interpretar. No es lo mismo análisis que interpretar. Y luego la teorización inductiva. ¿Qué es lo inductivo? Lo inductivo, y nosotros en psicomotricidad y en general en la investigación cualitativa asumimos este método inductivo, que es más bien ir de lo particular a lo general, y no al revés, lo deductivo, de lo general a lo particular, sino de casos muy concretos, más bien vamos haciendo análisis, ¿no es cierto? Y luego la planeación, cómo vas a empezar a plasmar esto en tu trabajo. Y luego asumes un diseño de proyecto de investigación, seguramente con el apoyo de quien está guiando tu trabajo de investigación, y luego perfilas tu trabajo de campo. Muy bien, yo quiero bajo estas técnicas e instrumentos voy a salir. No es complicado esto que les estoy señalando, fíjense. Nosotros tenemos en la carrera todavía una estructura muy cual y cuantitativa, hasta cuantitativa diría yo, ¿no? Si se fijan, no es tan complicado como a veces nos los muestran, ¿no? La hipótesis. En un trabajo de investigación cualitativa puede haber también una hipótesis, pero ojo, esa hipótesis no es necesario comprobarla en una investigación cualitativa. Pueden haber variables, sí, en una investigación cualitativa, pero no necesariamente esas variables son de causa y efecto. Eso es cuantitativo. En una investigación cualitativa también puede haber hipótesis y variables, pero no necesariamente esa hipótesis va a ser comprobada y esas variables van a ser causa-efecto, ¿no es cierto? Entonces, y luego fíjense el procedimiento, sin duda, los datos son organizados, sistematizados mediante la elaboración de matrices integradoras con categorías y unidades de análisis, a través de las cuales se visualiza la información de las descripciones narrativas. Esto que parece tan pesado y tan grande, chicos, cuando uno revisa qué es lo que voy a hacer en el análisis, uno va despejando dudas. ¿Qué categorías voy a separar? Una cosa, fíjense, es la imagen corporal. Todos los elementos de imagen corporal los voy a separar. Todo lo que concierne luego, ¿no es cierto? En tiempos de pandemia, la imagen corporal en tiempos de pandemia, lo voy a separar. Fíjense cómo estás empezando a organizar y tener las cosas luego para empezar a redactar y hacer un análisis mucho más minucioso, riguroso, ¿no? Esto es, y luego yo tengo aquí un libro de Rosana Barragán, quien también nos sugiere algunas estructuras, ¿no? Que son muy parecidas a esto que estoy compartiendo, ¿no? Para hacer un trabajo de investigación cualitativa. Es importante, ¿no? La generación de datos, obtención de información, el procesamiento, el análisis e interpretación, la redacción, ¿no? Entonces, fíjense que coinciden en varios aspectos, ¿no?
creo que es importante esto que hemos estado señalando, la observación, aprender a observar, ¿no? Y esa observación, esa realidad que estoy, o realidades que estoy observando, ¿no? ¿Qué tipo de problemáticas expresan para ser abordadas, en este caso, desde la psicomotricidad? Seguro que hay. Ustedes cuando van al fútbol o iban al fútbol, cuando van a una fiesta, alguien incluso hablaba, es que yo voy a ver muchas danzas y ballet y todo. Bueno, ¿no habrá algo que observar ahí desde la psicomotricidad? Y una problemática que yo identifique desde lo que estoy, desde los ojos de psicomotricista que tengo, seguro que hay mucho. Luego, la búsqueda de material bibliográfico, ¿no? Voy a intentar justificar todo esto desde autores, eso es importante en investigación, y luego entrar a eso que decíamos, ¿no? El análisis, la interpretación y la teorización inductiva. La planeación, el diseño del proyecto y el trabajo de campo coordinando con tu docente guía, ¿no? Creo que es eso. Después tengo alguna que otra cosita, pero va a ser redundante nuevamente porque estamos hablando de eso precisamente, ¿no? Y la redacción y todo el trabajo que tú puedas hacer. Aquí quizás una introducción, un desarrollo y unas conclusiones. Organizar esto es todo un desafío, pero muy bonito desde lo que hemos empezado a señalar en esta tarde. Madeleine, no sé si hay preguntas, consultas, dudas, aclaraciones. Sí, licenciado. Hay una consultita más. ¿Cuáles llegarían a ser las fases de procedimiento? O sea, de procedimiento y un análisis de un dato cualitativo. En todo caso, va a depender mucho del trabajo que vamos haciendo, ¿no? Y del interés que podamos tener. Estas fases que las señalo, Madeleine, definir o conceptualizar la situación o problema. Claro, aquí te ponen esto y tú dices, ¿y ahora qué problema? ¿De dónde voy a sacar lo que tú preguntabas antes, ¿no? Yo empecé por lo más básico hace un momento, observemos, revisemos apuntes, ¿no? Veamos material bibliográfico, consultemos a docentes antes de empaparnos en esto, digamos, ¿no? Entonces, fíjense, esa es una primera idea. Un primer paso, si tú quieres. Un segundo paso, sí, hay que definir la situación problema. Un tercer paso, hay que buscar sustento teórico, revisión bibliográfica, como está aquí, ¿no es cierto? Es decir, la revisión teórica de autores y material bibliográfico. De lo contrario, Madeleine, es una mirada muy subjetiva, solo mía, que afuera hoy la gente está molesta con esta. No, busquemos autores. Tiene que haber respaldo de autores, mucho más lo que señalábamos en psicomotricidad, la imagen corporal en tiempos de pandemia. La imagen corporal es muy importante, ustedes lo saben, por varios aspectos, ¿no es cierto? Entonces, eso, pero es una impresión que tengo yo a nivel muy personal y es muy subjetiva, pero cuando ya esto lo respaldo con autores y lo que señalan hoy día en diferentes disciplinas, áreas, etcétera, es interesante. Y luego la identificación de patrones o roles que presenta la situación en tres fases, ¿no? ¿Qué análisis voy a hacer? ¿Qué análisis? Análisis en profundidad. ¿Qué aspectos voy a considerar en el análisis? El análisis tiene que ver con la descomposición del tema. Primero, ¿qué voy a ver? Segundo, ¿qué voy a ver? Tercero, ¿qué voy a ver? Hay toda una explicación sobre el análisis, Madeleine. Me gustaría que lo puedan también los chicos buscar y a veces normalmente queda ahí, ¿no? Busquen qué es hacer análisis, primero. Segundo, hay que interpretar. Cuando a mí me dice la gente que le da lo mismo hoy ponerse su traje de bioseguridad o su barbijo, lo que sea, entonces por eso no se arregla, eso hay que interpretar. En el fondo a la gente lo que hoy le está interesando más allá de su imagen corporal es su salud, su vida y no llevar el virus a la casa. Estoy preliminarmente, ¿no? Hay que interpretar análisis, interpretación y la teorización inductiva. A partir de ese análisis e interpretación, empiezo además, agarrando eso que he revisado en el material bibliográfico, ¿no es cierto? Voy haciendo mis propias inducciones. A partir de esto, ¿y ahora qué pienso? O sea, vean lo que está pasando, ¿no? Y luego hago una planeación de todo esto, cómo voy a plasmar en la hoja, en el papel, cómo voy a presentar recién, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3.
Luego hago un diseño del proyecto de investigación, a qué tipo de diseño compete, más bien voy a hacer una investigación-acción, va a ser fenomenológica, va a ser etnográfica, esto también hay que revisar. Y luego hago un trabajo de campo, ya armo, para el trabajo de campo evidentemente hay que coordinar muy bien con el docente guía, ¿no? Hay que sacar algunos parámetros de eso que estás queriendo hacer, tu idea temática a partir de ese problema, e identificar algunas variables o algunos tópicos de esa idea. Y a partir de esos tópicos vas a ir tú sacando qué tipo de preguntas, primero qué tipo de técnicas, qué tipo de instrumentos y qué es lo que vas a preguntar. En todo caso, considero que este trabajo de campo tiene que ser muy bien coordinado, ¿no? Con el docente guía, ¿no? Y es interesante porque toda la información que recabes tiene que estar en función a la temática que tú estás, a la idea temática que estás buscando investigar. Y esa idea temática es producto de esa problemática que tú has observado. Todo tiene coherencia, ¿no? Y eso tiene que estar de alguna manera asesorado, revisado, acompañado también, ¿no? Cuando uno, como que cuando uno empieza con esto, Madeleine, a veces uno, ¿y ahora por dónde voy? ¿Qué hago? ¿No? Evidentemente tiene que estar acompañado y guiado. Súper, gracias, licenciado. Creo que nos ha sacado muchas dudas. Creo que todos, como usted dijo, ¿no? Es un poquito complicado, ¿no? El tema cuando nos dicen tienes que hacer la tesis, ya tienes que empezar con la tesis. Entonces, creo que todos estamos con dudas, con preguntas de ahora qué voy a hacer, cómo voy a empezar, qué hago. Vienen muchas ideas. Entonces, creo que esta tarde fue muy bueno. ¿Por qué? Porque nos ha sacado de dudas. Le quiero agradecer por darnos este tiempito, ¿no? Porque sé que usted debe tener con muchas cosas que hacer. Y bueno, también contarle que nos han hecho preguntitas en el momento que hemos empezado a hacer la entrevista. Entonces, vamos a responder esas preguntas, pero antes, licenciado, vamos a dar un pequeñito espacio a una publicidad de la carrera. Claro que sí, adelante.
del espacio publicitario que pasó de la universidad. Eh, nos han hecho preguntitas, ya, pero solamente vamos a responder 2 preguntitas, ya que por el factor tiempo, ¿no? Y las demás preguntitas que no vamos a responder, las vamos a ir contestando ahí abajo para que se quiten todas las dudas que tengan. Entonces, vamos a empezar con las preguntitas. Una preguntita que nos realizó Rosario Cama es: buenas tardes, licenciado, muchas gracias por este tema. Al comentarnos sobre los apuntes que realizamos en clases, claramente nos pueden ayudar mucho para las investigaciones. Bueno, mi pregunta es, si queremos poner sobre algún dictado que nos sirva mucho para antecedentes o parte de una tesis, ¿cómo usaríamos? En todo caso, primero que yo lo que le invitaría a Rosario es, hay varios manuales del sistema de la normativa APA, sexta edición sobre todo, y ahí explica con detalle todo esto, ¿no? Simplemente para señalar algo, sí, yo ya escuché incluso de algunos docentes que cuando no se les cita lo que ellas habían dicho, ven en una tesis y resulta que la estudiante no puso ni su nombre ni nada, ¿no? Sin duda, lo primero que se pone es el apellido paterno y el año, ¿no? Si es por decir, estoy pensando en la licenciada Nistaus, por decir Nistaus, 2020, entre paréntesis, al final de lo que está señalando. Ahora lo de si es cita directa o indirecta, eso te tendrá que ver. La directa va entre comillas y en cursiva, ¿no es cierto? Y si es cita indirecta, simplemente se interpreta y es una paráfrasis, se interpreta con tus palabras aquello que realmente en algún momento señaló en clase y al final colocas Nistaus, 2020. En tu referencia bibliográfica luego ya al final colocas todo el detalle, ¿no? Es decir, Nistaus, ¿no? Coma, el segundo apellido, Nistaus, el segundo apellido, coma, el nombre, 2020, apuntes de clase de la materia tantos, ¿no? En el periodo 1, 2020, ¿no? De la Universidad Salesiana de Bolivia. Nada más. Con eso dejas aclarado y quien te pregunte, primero que tú has sido muy respetuosa, esa no es tuya, sea directa o indirecta. Tú pones el de quién es esa frase o esa idea que estás sacando, y en la referencia bibliográfica colocas todo el detalle, ¿no? Al final del trabajo, ¿no? Pero de todas maneras, yo te pido, hay varios, hoy día en internet circula un montón de materiales sobre el sistema normativa APA sexta edición. Revisa con calma eso y vas a sacar todas tus dudas, que no es complicado, es cuestión de organizarse nada más. Ya está bien, gracias, licenciado. Y la segunda preguntita es de María de los Ángeles Mamani Cutipa. De acuerdo al formato en psicomotricidad, tenemos los siguientes aspectos a desarrollar en un enfoque cualitativo. ¿Cuál es el tipo de investigación? Y en un diseño ¿cuál es el método? Está muy bien. En todo caso, ¿cuál es el tipo de investigación en un enfoque cualitativo? En todo caso, había que revisar, ¿no? ¿Qué trabajo es el que estás haciendo? Hay varios tipos de investigación. Probablemente sea hay varios, ¿no? Sea el descriptivo, ¿no? El explicativo, hay diferentes tipos de investigación, ¿no? Entonces, esto había que revisar con más calma dentro del enfoque cualitativo, asumir un tipo de investigación coherente con este enfoque. Y evidentemente en un diseño fenomenológico también había que revisar desde ya el método inductivo es importante en un diseño fenomenológico, porque parte de ello es la construcción de
de lo que estoy realizando a partir de realidades particulares para ir más bien a casos generales, ¿no? Ir de lo particular a lo general. Entonces, eso es parte de un enfoque cualitativo y el método, uno de los métodos es el inductivo, ¿no? Y luego había que ver otros métodos, pero también en relación siempre al tipo de investigación. Esto tiene que ser coherente. Yo les invito a que revisen material, el libro de Sampieri, el de sexta edición, el que tiene una pandita en la tapa, me parece que es un buen material donde él ya aborda todo el tema de investigación con diseños, ¿no? Con procedimientos, etcétera, etcétera. Esto había que analizar y también otros materiales. La investigación no es estática, la investigación es muy dinámica, ¿no? Entonces, eso es lo que puedo decirte, pero había que analizar cada caso en concreto con mayor detalle. Ok, licenciada, vamos a hacer una preguntita más porque para poder responder. Le vamos a dar paso a Inés Javier. Su preguntita es, buenas tardes, dentro del enfoque cualitativo, ¿qué se considera en este tipo de investigación y en método de investigación? Gracias. Lo que señalaba precisamente, ¿no? En un enfoque cualitativo, precisamente se identifica algún tipo de investigación coherente con el enfoque. Hay diferentes tipos de investigación en el enfoque cualitativo, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, ¿qué métodos vamos a asumir desde este enfoque y el tipo de investigación? ¿Qué caminos, qué procedimientos? Ya les digo, es incoherente asumir un método deductivo, por ejemplo, ¿no? El método deductivo es claramente identificado más con un enfoque cuantitativo y una investigación con estas características, una investigación del tipo cuantitativo, ¿no? Si es que asumimos un enfoque cualitativo y asumimos un tipo de investigación que responde a este enfoque cualitativo, los métodos van a ser coherentes con ello. Y desde ya, el método inductivo es uno de ellos. Poder compartir con usted para que nos dé más información, ¿no?, sobre este tema que es muy importante para nosotros y darle las gracias, ¿no, licenciado? No, agradecer en todo caso a este espacio de Globalito y a todos los que han hecho, los que hacen. Ya, muy bien, chicos. Bueno, les damos las gracias a los que han participado con sus preguntitas. También les damos las gracias a los que han podido ser partícipes de esta entrevista. Y creo que la mayoría de nosotros hemos estado mucho. Y ahí está el licenciado. No, y gracias a ti, Madeley, gracias a Franz, gracias a Rosario por todo el esfuerzo. Esto no es fácil. Yo les pido, no se desanimen a investigar, que vale la pena, uno aprende mucho. La investigación no es estática, es dinámica y permanentemente hay que estar revisando, ¿no? Probablemente lo que he compartido ahora, yo tengo que revisar en una semana varios de estos aspectos, ¿no? Para ajustar. Eso es lo que estamos queriendo hacer también en la carrera, ¿no? No es estática, es dinámica, ¿no? Y les agradezco porque por el interés que tienen en investigar y eso nos ha de ayudar mucho como sociedad y como universidad también, pues es una función que tenemos que hacer, investigar. El estudiante tiene que investigar y tiene que continuar sus estudios. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Buenas tardes, licenciado. Bueno, chicos, espero que les haya servido mucho este tema. Espero que hayan tomado apuntes, hayan podido sacar algunas duditas que tenían. Y más, solamente invitarles a que nos sigan en las redes sociales, que es TikTok, Instagram y YouTube. También les invito a que vean las otras entrevistas que ya se han realizado, donde van a ver muchos temas que es de nuestro interés. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por participar y no se olviden de este grupo, que es un grupo súper bonito, el grupo de estudio e investigación Globalito.